me gustan muchas cosas, me gusta la psicología, me gusta la sociología, pero nunca me vería estudiando otra cosa porque algo que me gusta mucho de la filosofía es que a diferencia, yo me atrevería a decir que de absolutamente el resto de cosas que puedes estudiar en una universidad, a excepción quizás de la teología, la filosofía es la única que no es una profesión. O sea, nunca, nunca, nunca vas a lograr conseguir un trabajo de filósofo. Te pueden pagar por escribir un artículo, un libro, te pueden, o por revisar ortografía, ser un editor, por dar una conferencia o impartir una materia. Aunque sea de filosofía, te están pagando por ser profesor, no por ser filósofo, no por hacer filosofía. Entonces eso me atrajo mucho la filosofía, porque no es una profesión, yo no tengo profesión. Entonces para mí el encuentro con los demás es, al final del día, y el encuentro con la realidad con mayúscula encarnada en la cotidianidad, es el quehacer filosófico, ¿no? El resto pues son habilidades, ¿no? De poder articular eso, de poder expresarlo en textos, en la palabra viva, pero pues no necesitas ni ser buen escritor, ni tener buena oratoria para hacer filosofía. Basta con tener una preocupación auténtica por la vida y preguntarte por causas y modos de lo que está aconteciendo y no quedarte con lo meramente aparente. Personalmente, más que un giro de timón, fue como una vuelta obligada en mis propias indagaciones filosóficas. Como les decía, en realidad yo llegué primero a la espiritualidad que a la filosofía. O sea, para mí la espiritualidad nació junto conmigo. Siempre de que tengo memoria he tenido una sensibilidad por el misterio. Yo lloraba cuando iba a misa, pero no de, o sea, no porque no quería ir, sino porque digamos como que sentía algo fuerte, como que había alguien, pero no como hay fantasmas, ¿no? Sino como que, o sea, aquí hay algo importante. Lo que pretendo es describir qué es ese saber místico, ¿no? Y ahí lo pongo en términos de la fe y la confianza, cómo opera ese dinamismo, que es un saber relacional, que es un saber experiencial, que es un saber que se sabe humilde, porque digamos la mística es uno de estos saberes, como hay nociones como por ejemplo la nube del no saber, que es un texto místico anónimo pero muy importante medieval, o la docta ignorancia de Nicolás de Cusa, o el entender no entendiendo toda ciencia trascendiendo de Juan de la Cruz. Son saberes del no saber, son saberes humildes porque saben que toda experiencia y conocimiento del misterio nunca va a agotar el misterio. Que a diferencia de un saber humilde, los saberes hegemónicos consideran que están en posesión de la verdad, ¿no? Y la mística más bien asume que todo lo que puedes conocer de lo divino es paja, ¿no? Entonces de eso se trata, de mostrar eso y hacer una invitación a que este saber místico pues puede ser un camino para crear mundos distintos. Entonces sí he encontrado detractores, he encontrado juicios, que lo que hago no es filosofía, eh, pero pues no le estoy pidiendo permiso a nadie y, y pues voy feliz por la vida haciendo eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filocharlando. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, estamos de mantener largos por dos situaciones importantes. La primera porque tenemos aquí a Elías González como invitado, y la segunda porque le toca ser el padrino de algo nuevo en Filocharlando, algo nuevo para Filosofía en la Red, que es estas entrevistas presenciales. Nunca habíamos interactuado, habíamos tenido la fortuna de platicar con personas de todo el mundo, pero nunca pues en persona, así que pues, Elías, muchísimas gracias por apadrinar esta nueva etapa de Filocharlando, que es ahora sí ya cara a cara y en persona, como que rompiendo un poco la virtualidad, que es algo tan lindo y tan necesario. No, pues muchas gracias a ustedes, a ti en particular por la invitación. Gracias a quienes pues ya siguen este canal, este proyecto tan lindo, ¿no? De filosofía en la red. Y pues también es como un reto, ¿no? Poder inaugurar esta nueva pues dimensión o versión en lo presencial, sabiendo pues que estamos además en el aire libre, en un espacio amigo, ¿no? En un restaurante de Donuts de una amiga, muy recomendado. Eh, y pues por eso, ¿no? Andamos como en ese asunto. No, pues bueno, el lugar es aquí en Zapopan, en Chapalita. Igual les vamos a dejar la ubicación aquí abajito para si andan por esa zona de Guadalajara, México, puedan venir a saborear. Miren, aquí están las donitas y al rato le va a llegar una barra aquí al buen Elías para acompañar y que se prepare para la lluvia de ideas y preguntas que vienen. Pues miren, para quienes no lo conocen, para quien igual a lo mejor no lo ubican totalmente,
Él es Alberto Elías González Gómez. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por la ITESO. Tiene una especialidad en Mística y Ciencias Humanas en la Universidad de la Mística en España. Es maestro de Filosofía por la Universidad Ibero allá en Ciudad de México. Su línea de investigación es la mística, la espiritualidad, el diálogo interreligioso y la filosofía política. Entre sus pues, deberes y ocupaciones, además de ser un escritor muy prolífico, ya se van a dar cuenta de eso, es profesor de asignatura del Departamento de Formación Humana en la ITESO. La ITESO es aquí en una universidad aquí en Guadalajara, Universidad Jesuita. Es colaborador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, México. Es co-coordinador del Diplomado en Filosofía para, para una formación humana integral en la ITESO. Y es coordinador de un blog, Amanecer. Es un blog sobre mística que, bueno, tiene su vertiente blog, tiene su vertiente también YouTube y tiene su Instagram. Y, bueno, es un lugar para aprender, para reflexionar y para... Ya descubriremos de qué es eso de la mística y todas esas cuestiones, pero es una forma de acercarse de primera mano y con un experto sobre este tema. Como les decía, es autor de muchísimos libros. Uno de ellos es El dinamismo místico, es de los más recientes que tiene. Otro es Encuentro, Religión y Diálogo. Otro es Impotente Ternura, Religarnos, Descubrirte en lo Pequeño, Siete Místicas para transitar en los tiempos actuales y Convivencialidad y Resistencia Política desde abajo. Este último impreso junto con la Universidad de Guadalajara. Pues Elías, muchísimas gracias nuevamente por estar por acá, por acompañarnos, por darte este espacio y por romper la virtualidad, como decíamos. Y vamos a iniciar como es costumbre en Filocharlando y es, ¿de dónde eres, Elías? Bien, pues muchas gracias por esa presentación. Pues miren, yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. Aunque nací aquí en Guadalajara, yo crecí en buena medida en Chapala. En Chapala ahí viví mis primeros años. Curiosamente ahí es donde yo conozco a la dueña de este restaurante y ahí donde fuimos amigos y por eso le pedí este paro de estar pues en esta ocasión. Pero digamos yo me siento a veces más chapaleco que tapatío, pero pues puedo decir que soy de estos rumbos. Oye, bueno, para quienes a lo mejor Chapala no les suena, que Chapala es una ciudad pequeñita aquí en las orillitas, en el centro un poquito de Jalisco y donde hay una laguna muy particular. Platícanos algo o sea, algo como, imagínate que eres secretario de turismo y tienes que enamorarnos de decir, Sí. tienen que venir a Chapala. Pues algo muy representativo, además del lago que ya que lleva el mismo nombre, también y de comida típica como los charales, que son pescaditos, ¿no? que te comes como botana. En el lago de Chapala hay dos islas, hay más, pero hay dos islas muy importantes. Una es la isla del Presidio, que se llama así porque ahí había una cárcel y está enfrente de la comunidad de Mezcala, que es una comunidad que lleva en pie de lucha ya bastantes años. Y justo enfrente también del pueblo de Chapala está la isla de los Alacranes, que además es muy interesante porque se lleva a la Virgen de Zapopan en peregrinación en lanchas, pero al mismo tiempo es uno de los cuatro puntos sagrados de la comunidad wixárika del pueblo huichol, que son cuatro puntos: San Blas, Cerro Pelón, Viricuta, que se hace el más famoso, pero Chapala, la isla de los Alacranes, es el punto sagrado del sur para los wixárika, ¿no? Entonces, ese es un par de datos interesantes. Desde ahí traes lo religioso, lo espiritual, ¿no? Sí. Y ahora platícanos algo, cuando piensas en Elías, en este Chapala, en este lugar tan más provinciano, ¿no? Que Guadalajara no deja de ser provincia todavía o ciudad, ahí se discuten. Cuando piensas en Elías joven, niño, ¿qué son de estos primeros esbozos que te llegan de adolescente, de niño? En estos lugares. Pues bueno, yo recuerdo mucho caminando en el pueblo de Chapala yendo a comprar dulces tradicionales, dulces de Jamaica, también muy característicos del espacio. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, recuerdo mucho la vía recreativa, ¿no? Los domingos se cierra pues muchas avenidas de la ciudad para poder andar en bici y recuerdo yo de niño yendo con mis primos a andar en bici allí, pero sobre todo pues recuerdo como estos fines de semana yendo a Chapala casi todos los fines de semana ya cuando vivíamos aquí en Guadalajara. Y eso, pues son cosas como recuerdos que se me vienen casi de inmediato cuando pienso en mi niñez estando por acá. Oye, Elías, y ahora el programa se llama Filocharlando, estás en Filosofía en la Red, entonces no puede faltar la pregunta filosófica pues, de la tarde, y es, ¿quién es Elías González? ¿Qué te define? Me gusta decir que
no solo a mí, y eso ya es un posicionamiento filosófico, pero yo creo que me definen mis relaciones. No podría decirte, me define el título universitario, me define lo que hago en el sentido de profesión, o sea, como el título que me pongo, a lo que me dedico. De hecho, curiosamente, y quizás lo abordemos después, pues sí, o sea, estudié filosofía, licenciatura y maestría y lo que quieras, pero ahorita me dedico a organizar eventos, o sea, no doy clases de filosofía, etcétera, etcétera. Más bien me dedico a organizar encuentros, ¿no? Algunos nacionales, otros internacionales, pero pues tiene que ver con asuntos logísticos. Entonces yo más bien me defino con las personas de carne y hueso con las que estoy, mis amigos, mis amigas, mi pareja, mi compañera Ana Belén. Y pues iría por ahí, ¿no? Creo que soy una persona que le gusta hacer amistades, que le gusta pensar en voz alta. La espiritualidad es algo que me define desde pequeño y pues me considero una persona en búsqueda constante de la espiritualidad, del misterio, de Dios, como le queramos llamar. Y para mí ese es el centro, o aspiro a que sea el centro de mi vida, ¿no? Eso que llamamos Dios. Genial, y vamos a retomar eso de Dios más adelante porque Dios y filosofía suelen ser temas medio coquetones por allí. Eh, Elías, para seguir con esta parte de ti, cuando piensas en un defecto y en una virtud que nos puedas compartir, Ya. de las que se puedan saber. No, pues se pueden saber muchas, pero iría como en la misma línea. Creo que un defecto que yo tengo es que suelo hablar mucho, ¿no? Disculpa de antemano a quienes escuchen. Pero una virtud es que ejercitándola, porque no vienen gratis tampoco las virtudes, también he aprendido a escuchar, ¿no? A escuchar a los demás, a las demás y escucharme a mí también. Y es una virtud que pues he ido cultivando con el tiempo. Wow. Tratando de cerrar esta pinza sobre Elías, ¿algún dato bizarro, inútil, curioso, manía, fobia, no sé, algo que... Tengo fobia a las alturas, me cuesta mucho trabajo las alturas y como absolutamente de todo, digo, tiendo a hacer más de dieta vegetariana, pero tampoco en sentido estricto, ¿no? Si me invitan unos tacos iré con ustedes. Todo excepto el hígado encebollado, eso no lo soporto. No. De ahí en más. Excelente, Ahora, Elías, retomando esta parte filósofa tuya, bueno, en filosofía abordamos y se abordan muchos temas, muchas cuestiones, pero ¿cuál de esas cosas quizá cuando estás en la uni, cuando estás en la maestría, que dices, ok, genial que exista, está fabuloso que haya personas metidas en eso, pero yo bye, desaparezco de este tema, de esta cuestión? Fíjate que particularmente nunca me ha llamado mucho la atención la filosofía de la ciencia. O sea, soy de estos filósofos que está más del lado de una filosofía de corte en diálogo con las ciencias sociales, con los humanismos, con las espiritualidades y digamos toda la filosofía de corte, digamos, más científica, positivista o lo que se llama la filosofía analítica o incluso la filosofía del lenguaje. Si bien conozco, tampoco me considero 100% ignorante el tema, no me llama mucho la atención, no es mi campo, lo respeto y me encantaría tener la capacidad, pero no charcha mi cerebro en esa dimensión. Y ahora, Elías, este niño en Chapal, este niño que venía acá a Guadalajara, que andaba, que tenía este contacto con los huicholes, que tenías ya como que esta aura de espiritualidad, ¿cómo dices, voy a estudiar filosofía? ¿Cómo llega el flechazo de Cupido a la filosofía contigo? Pues miren, en realidad, antes de querer estudiar filosofía, que de niño no sabía ni qué era eso, yo tenía la intuición de que quería estudiar historia, ¿no? Algo que sí tenía seguridad es que me encantaba la historia. Desde niño era el ñoño raro que pues pasaba sus tardes queriendo más bien ver History Channel o leyendo un libro sobre historia romana, historia maya. Y era lo que me gustaba hacer, ¿no? Leer sobre historia. Y conforme ya fui creciendo, sobre todo en la prepa, al adquirir ya como incluso como el gen un poco rebelde de la adolescencia, me di cuenta de que lo que me interesaba, si bien me sigue gustando la historia y puedo leer libros de historia, lo que me gustaba de la historia era justamente como el proceso del pensamiento, de las ideas, cómo la humanidad pues iba como criticando, llegando a descubrimientos, digamos el surgimiento de nuevas religiones, entonces como la dimensión histórica del pensamiento o la parte del pensamiento dentro de la historia, por decirlo así,
me di cuenta que era lo que más me interesaba, no tanto como aprender fechas o ser un experto en una época histórica, sino que el acto del pensamiento era lo que me llamaba la atención. Y ahí fue cuando, bueno, creo que a todas y a todos en este camino a veces tenemos profesores, profesoras que nos marcan. Yo pues particularmente tuve dos profesores en la preparatoria, ambos lamentablemente ya fallecidos, pero mi profesor de filosofía y mi profesor de ciencias sociales fueron fundamentales en mi proceso, Norbert y Germán, y justo pues me fueron encaminando y me fueron presentando la filosofía, y así es cuando yo decido, ¿saben qué? Pues es lo que quiero estudiar, ¿no? Básicamente. Y porque era lo único que me daba sentido, siempre fui muy crítico con la escuela. De hecho, un poco hablaste de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, es un proceso desescolarizado, no hay profesores, no hay estudiantes, y siempre, digamos, ya en los últimos años, el libro que mencionaste lo saco por acá, el de Convivencialidad y Resistencia Política desde abajo. La herencia de Iván Illich en México es el subtítulo. Justamente Illich es uno de los grandes críticos del sistema escolarizado en el siglo XX y siempre fue muy crítico. Entonces, en realidad, yo no me gustan muchas cosas, me gusta la psicología, me gusta la sociología, pero nunca me vería estudiando otra cosa porque algo que me gusta mucho de la filosofía es que a diferencia, yo me atrevería a decir que de absolutamente el resto de cosas que puedes estudiar en una universidad, a excepción quizás de la teología, la filosofía es la única que no es una profesión. O sea, nunca, nunca, nunca vas a lograr conseguir un trabajo de filósofo. Te pueden pagar por escribir un artículo, un libro, o por revisar ortografía, ser un editor, por dar una conferencia o impartir una materia. Aunque sea de filosofía, te están pagando por ser profesor, no por ser filósofo, no por hacer filosofía. Entonces eso me atrajo mucho la filosofía, porque no es una profesión, yo no tengo profesión, ¿no? Y en ese sentido, siguiendo a Iván Illich y todo esto, con esto de las profesiones desprofesionalizadas, yo no me tengo que desprofesionalizar porque yo nunca he tenido profesión, ¿no? Ser filósofo para mí es pensar sentir el mundo con los pies descalzos y poder atreverte a cuestionar cosas. Y la filosofía te da herramientas para lograrlo y orientar y dirigir esa crítica. Y fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Además, ya por otra parte, y con eso termino, esta inquietud espiritual que siempre estuvo presente en mi vida. Empecé a leer la Biblia a los 7 años, el Corán a los 13. Digamos, siempre fue mi tema, lo que más me interesaba siempre era la espiritualidad de la religión. No quería estudiar teología en el sentido porque ya yo ubicaba que la teología pues es un saber normativo, o sea, es decir, ya partes de presupuestos como la existencia o no existencia de Dios, de los dogmas, y la filosofía puedes abordar la dimensión religiosa desde la filosofía de la religión sin creencias previas, ¿no? Sin presupuestos previos, ¿no? Y eso personalmente pues me atrajo mucho de la filosofía, ¿no? Y voy a aprovechar esta pausa también para traer aquí ¿Y qué es? ¿Qué mi es para que lo conozcan? pues este Aprovechando. no es una dona, pero es un pan de jocoque buenísimo. Entonces, con maple y recién hecho, por eso apenas ahorita nos lo trajeron. Entonces, pues bueno, es también como para presumirles y que se animen a venir para Sí, 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 acá a Donas Donuts. va a ser filo comiendo, ya no va a ser filo charlando. Va a estar interesante esto. Oye, antes de irme a una pregunta que te tenía ahorita pensado, ¿cómo reaccionan las personas cuando te mueves? Porque no solo te mueves, o sea, sí te mueves en el campo más ahorita que decías logístico, más organizador, pero bueno, has estado en la ITESO, has estado en las universidades y demás. ¿Cómo cuando llegas y dices, pues que la filosofía no es una profesión, ni no sé, y estás rodeados de estas auras y estas personas que muchas veces se sienten como en este trono de marfil de que dicen, no, yo soy el filósofo y qué tan disruptivo puede ser o qué tan complicado puede ser para ti sortear este tipo de tratos? Un gran mentor para mí, digamos, si dieran cuenta, yo me gusta darle lugar a mis maestros y maestras. Puedo incluso dividir mi vida en etapas de ciertos maestros que he tenido. Curiosamente todos se me han ido muriendo y entonces surge una nueva personalidad. Digamos, no me considero alguien que sigue, o sea, no necesito gurús, pero un poco lo que te decía, ¿no? A mí me definen mis relaciones y siempre pues he admirado personas, ¿no? Y uno de ellos fue el jesuita Jorge Manzano, un filósofo, profesor de filosofía aquí en Guadalajara, tanto del ITESO como del UDG. Marcó a muchas personas.
Ahorita, en mi momento actual de vida, puedo decir que estoy honrado a mis maestros, es decir, ahorita mi vida se dedica a honrar a mis maestros. El año pasado, hace 2 años, perdón, falleció este profesor, uno de los profesores de la prepa que mencioné, Germán Pérez. Él era poeta y escribía mucho y o sea, falleció, fui con sus hijos, me entregaron una USB con más de 5,000 textos suyos y yo hice un recabado y finalmente hace unos meses publicamos una antología de esos textos y me llevó mucho tiempo prepararla. Otro de mis grandes maestros es Gustavo Esteva, amigo y discípulo de Iván Illich, fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, uno de los grandes pensadores de México, yo diría de los últimos, o sea, finales del siglo pasado y principios de este. Y algo que, bueno, fui muy cercano, uno de mis grandes maestros falleció hace casi un año y justamente ahorita formo parte del equipo que estamos publicando su obra póstuma, haciendo la curaduría editorial, etcétera. Y otro de mis grandes maestros es Jorge Manzano, que ahorita el ITESO me invitó a exprofeso y me contrató para crear la cátedra Jorge Manzano, ¿no? Entonces, ahorita mi vida está casi enfocada en honrar a mis maestros y yo eso le agradezco mucho a la vida, poder pues honrar a la gente que quiero, mostrando su pensamiento, mostrando su legado. Estos personajes a mí me mostraron este otro horizonte de la filosofía. No la filosofía como clásicamente la pensamos, sobre todo en términos académicos modernos, una persona a veces hasta rayando en lo mamona, que quiere criticarlo todo y a veces también rayando en lo inútil, ¿no? Eh, y yo pues veía a estas personas y también lo he encarnado como alguien que, digamos, yo encuentro en organizar un encuentro internacional, un ejercicio filosófico de cuestionamiento, de ver quién pongo con quién, de ir tejiendo, o sea, organizar un evento es como organizar un texto, o sea, tienes que acomodar a las personas como estás acomodando las oraciones, cuál va a ir con cuál, en qué horario, cuál va primero, cuál va después, en cuál le vas a dar más tiempo, cuál le vas a dar menos. Y estás escribiendo, ¿no? O sea, ver un evento en un sentido ya ampliado desde afuera es ver un texto filosófico, es presentar un argumento, ¿no? Entonces para mí el encuentro con los demás es al final del día y el encuentro con la realidad con mayúscula encarnada en la cotidianidad es el quehacer filosófico, ¿no? El resto pues son habilidades, ¿no? De poder articular eso, de poder expresarlo en textos, en la palabra viva, pero pues no necesitas ni ser buen escritor ni tener buena oratoria para hacer filosofía. Basta con tener una preocupación auténtica por la vida y preguntarte por causas y modos de lo que está aconteciendo y no quedarte con lo meramente aparente ni lo que te dicen, ¿no? Entonces sí he encontrado detractores, he encontrado juicios que lo que hago no es filosofía, eh, pero pues no le estoy pidiendo permiso a nadie y, y pues voy feliz por la vida haciendo eso. Oye, ahora regresando a este niño ñoño que le gustaba la historia y que estaba en esta parte, cuando descubres que lo que te gusta es el pensamiento, llegas a tu casa y dices, quiero ser filósofo. ¿Cómo fue esa reacción? ¿Cómo enfrentaste o cómo no enfrentaste el decidir dedicarte a algo inútil, como luego se puede catalogar? Mm, Personalmente no tuve ese problema. Tengo muchas amigas, amigos, colegas, estudiantes que pues sí fue un problema. Algunos pues se decidieron no estudiar filosofía y es como ya una más un hobby o algo así porque pues por esta crítica social, ¿no? Yo agradezco en mi casa que pues no hubo eso, ¿no? En mi casa más bien pues sí celebraron. De hecho mi hermana también estudió la maestría en filosofía, o sea, no es como algo extraño. Mi mamá tuvo mucho que ver en eso. Mi mamá fue desde chiquitos, los tres, solo tengo una hermana menor y yo. Y mi mamá desde siempre, desde muy chiquitos, todas las noches era irnos a dormir leyendo entre las tres. Todos, todos, todos leyendo. Y entonces en ese sentido la lectura fue introducida ahora sí como leche materna desde niño y no hubo como barreras, ¿no? Claro que sí hubo como bueno, pero, o sea, decídelo. O sea, si hubiera elegido cualquier otra cosa me hubieran dicho lo mismo, ¿no? O sea, estás seguro dónde quieres estudiarlo, que si te gusta, habla con gente que ya lo ha hecho, ¿no?
Y también, pues, de general, del lado de mi papá o de mi mamá, las dos familias, hay mucho humanista, ¿no? No filósofo, filósofa, pero sí personas interesadas en el arte. Pues, muchos son arquitectos, arquitectas, muchos son músicos. Entonces, pues hay como una sensibilidad que no hubo, digamos, como tierra infértil para que surgiera esta vocación. ¿Sí? Y ahora, estudiaste filosofía y luego con un nombre muy rimbombante, filosofía y ciencias sociales, o sea, no solo filosofía, sino te fuiste por las dos. ¿Cómo llegas a la mística? Porque pues la filosofía que es algo más lógico, es algo más abstracto, es algo más... Luego de repente te me vas a la mística. ¿Cómo es esa, pues, ese giro de timón? Pues mira, personalmente, más que un giro de timón, fue como una vuelta obligada en mis propias indagaciones filosóficas. Como les decía, en realidad yo llegué primero a la espiritualidad que a la filosofía. O sea, para mí la espiritualidad nació junto conmigo. Siempre desde que tengo memoria he tenido una sensibilidad por el misterio. Yo lloraba cuando iba a misa, pero no de, o sea, no porque no quería ir, sino porque, digamos, como que sentía algo fuerte, como que había alguien, pero no como, hay fantasmas, ¿no? Sino como que, o sea, aquí hay algo importante, ¿no? Eh, La filosofía para mí más bien fue como un vehículo y ha sido un vehículo para asumir ese llamado espiritual, ¿no? Entonces, pues para mí no es un viraje ni una tirada de timón, sino justamente pues una lógica directa. Ya en el sentido más teórico, por ejemplo, pues fue investigando poco a poco que comienza, digamos, a interesarme cada vez más la filosofía, o digamos, yo por interés propio me fui metiendo más a filósofos y filósofas que tienen como una clara inclinación hacia el pensamiento espiritual o religioso. Por ejemplo, si yo tuviera que rescatar un autor pilar en mi vida de los que clásicamente podemos leer en las facultades o departamentos de filosofía académica, es Emmanuel Levinas. Manuel Levinas, pues es como mi filósofo. Me encanta Nietzsche, me encantan otros pensadores y pensadoras. Por ejemplo, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Javier Zubiri. Son como muy importantes, pero para mí Emmanuel Levinas es el que más me gusta, ¿no? Pues Levinas, a pesar de que explícitamente se pronuncia en contra de la mística, tiene una noción de mística, digamos, criticable, porque para él la mística es la fusión con el todo y él lo que quiere justamente recuperar es el rostro del otro que no sea totalizado, ¿no? Pero justamente si cambiamos la noción de mística nos damos cuenta de que pues, el pensamiento de Levinas pues también tiene como esa hondura, ¿no? Heidegger ni se diga, o cierto Heidegger, ciertas interpretaciones de Heidegger que estuvo muy cercano a la mística alemana y como de Heidegger pues también en el diálogo con el Zen surge la escuela de Kioto y yo practico budismo Zen, ya platicaremos de eso más adelante. Y entonces para mí, pues básicamente no fue un viraje, sino pues lo lógico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para mí llegar tarde o temprano a conocer autores como San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, pues para mí los abordo como si abordara a Wittgenstein o como si abordara a Platón. O sea, son pensadores y a mí no me vengan con la expertise o la especialización de que no, es que no son filósofos porque, bueno, y eso lo se puede ver en mis textos, que eso es algo que también se me ha criticado, ahorita me decías, ¿no? Más en la práctica, pero en mis textos yo pongo a dialogar a Carlos Marx con Juan de la Cruz, ¿no? A Michel Desertot con, yo qué sé, con Teresita de Lisieux, ¿no? O sea, para mí es pensamiento, ¿no? No es de que, es que como no tiene título filosófico por la Sorbona o pues vale madres, ¿no? O sea, es construir el pensamiento desde ahí, más allá de las especializaciones o sobreespecializaciones. Y llegué a la mística ya en un sentido más práctico, digamos, más anecdótico, biográfico, por decirlo así, pues tiene que ver en mi licenciatura, que yo estudié como laico con jesuitas y con carmelitas. Y entonces con los carmelitas me fueron mostrando a San Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús y salía el término de mística, fue surgiendo, fui conociendo y cuando terminé la licenciatura surgió la posibilidad de que fui a estudiar el máster en mística, ¿no? En la Universidad de la Mística, en Ávila, España, pues de donde es Teresa de Jesús. Y ahí fue cuando ya, digamos, me formé como tal
en el estudio del fenómeno místico, con textos ya explícitamente que tratan de trabajar el fenómeno místico. Y ya desde entonces, pues yo lo que intento hacer es ese diálogo entre lo filosófico, la mística y el ámbito de las ciencias sociales o el ámbito de la política, pero mucho más encarnado o aterrizado en lo intercultural, ¿no? Para mí lo intercultural, el trabajo con pueblos indígenas, que he trabajado pues con muchas comunidades, en Oaxaca, con los Wixárika, con los Rarámuri en Chihuahua, estuve de intercambio en Sudamérica, particularmente en Ecuador, y estuve 8 meses con comunidades aymaras, quechuas, shipibo, quichuas, ¿no? Trabajando distintas cosas. Entonces, para mí todo eso forma parte del ejercicio filosófico de pensar y repensar la vida, ¿no? Y ahorita que estamos metiéndonos en lo místico, en la mística, antes de como que escarbarle un poquito más, cuando escuchamos la palabra quizá desde afuera o cuando un filósofo o alguien más tradicional mística, pues igual se puede quedar como con una preconcepción o una idea. ¿Qué es? Tú estás precisamente ahorita hablando que la mística es no sé qué, la mística es... ¿Qué es la mística? ¿Cómo la podemos entender bien entendida? Yo defino la mística, bueno, empezaría diciendo que pues es una de estas palabras, así como filosofía, súper complejas, han sido prostituidas, no podemos definirla de una vez por todas y yo nunca pretendo hacerlo. O sea, un primer abordaje pues es el histórico, ¿no? Es decir, pues la palabra mística viene del prefijo mío, que significa el gesto como de retraerse, ¿no? Este gesto de cerrar los ojos, la boca, y hacia adentro, y es una palabra griega que no aparece en toda la Biblia y que no aparece en el cristianismo, por ejemplo, hasta el siglo III, y que comienza a ser recuperada para... pero incluso en el cristianismo se ha ido transformando. En un inicio era más dirigida o utilizada en el ámbito de la exégesis bíblica, posteriormente en el tema de los misterios de la fe, y después vino Dionisio Areopagita, filósofo, teólogo místico, porque también en esa época no había distinción, ¿no? Eran todo la misma cosa. Y entonces lo que sucedía, pues él ya pone esto de la teología mística, que es uno de sus tratados más importantes, y así va evolucionando hasta que en el siglo XVII, en lugar de ser un adjetivo, en lugar de algo que sea místico, comenzó a ser como un sustantivo. Y entonces a referirse que existe el campo de la mística habiendo personas místicas, como Teresa, Juan, Ignacio, etcétera, ¿no? Y después ya se ha ampliado y ahora se habla de la mística interreligiosa, que es un problema, así como es un problema abierto hablar de la filosofía fuera de, digamos, del horizonte occidental, o sea, hablar de filosofía budista, de filosofía náhuatl, de filosofía quechua, etcétera. Es problemático en muchos sentidos porque por un lado uno dice, bueno, es que claro que tiene filosofía y no aceptar que tienen filosofía es colonial, pero también podríamos argumentar que poner un término griego como es filosofía a pensamientos, por ejemplo, náhuatl, pues también de cierta manera es imponer un concepto que les es ajeno, ¿no? Entonces lo mismo puede suceder con mística. Hablar de mística budista, pues no sé si estás haciéndole o no el favor al budismo, ¿no? Porque tienen sus propios términos para referirse. Pero si ya, digamos, asumimos un concepto un poquito más elástico, flexible de lo que es la mística, a mí me gusta caracterizarlo en los siguientes términos. La mística es el dinamismo vital de apertura radical al misterio o a la misteriosidad de la realidad. Entonces yo cuando hablo de mística me refiero a una manera de estar en el mundo dinamizada a partir del encuentro con ese misterio en la cotidianidad. Y cuando nos vamos encontrando con ese misterio, llámenle Dios, llámenle misterio con mayúscula, llámenle amor con mayúscula, universo, energía, como le quieran llamar, ese misterio que nos habita, trasciende, sustenta, precede y trasciende, ese misterio, conforme vamos conociéndole internamente, por experiencia, porque la mística es un conocimiento experiencial y performativo, es decir, solamente se sabe cuando se experimenta, se vive y performativo quiere decir que se sabe cuando se ejerce. No es un pensamiento teórico, es como andar en bicicleta o nadar, solo sabes andar en bicicleta o nadar cuando estás andando en bicicleta o nadando, ¿no? Ojo, yo creo que la filosofía es igual, ¿eh? Solo Kant decía, no, no puedes enseñar filosofía, solo filosofar. Lo único que no existe la filosofía, existe el filosofar concreto, ¿no? De carne y hueso en la historia, en el mundo real. Y la mística, pues es eso, es esta experiencia viva de relación con el misterio que lo habita todo y cómo lo vamos cultivando. Por eso la mística siempre es vida mística.
y desde ahí la vamos construyendo, desde ahí lo vamos tejiendo, y es, digamos, la dimensión más honda de las tradiciones espirituales. Hay dimensiones más superficiales, no en el sentido negativo, pero digamos que son más fácilmente palpables. O sea, yo te puedo hablar, pues bueno, que los católicos van el domingo a misa, que los budistas o que el Buda dijo las cuatro nobles verdades, que los Sikhs no comen carne, y son pues aspectos reales, importantes, pero como que los ves a simple vista. La mística ya es lo profundo, es lo experiencial, ¿no? Me gusta mucho definir la mística con esta cita de Job, ¿no? Del Antiguo Testamento, cuando Job dice al final del libro de Job, antes te conocía de oídas y por fin te ha visto en mis ojos. O sea, este paso de experimentar la vida con mayúscula o a Dios o el misterio solamente de oídas porque naciste en una religión o porque sabes de religiones, a realmente experimentarlo y dinamizar tu vida, ordenar tu vida desde esa relación, eso es la mística, ¿no? Y eso a mí es lo que me mueve y me enamora, porque pues sí, yo estoy enamoradísimo de ese Dios que yo he conocido, ¿no? Ahorita antes de retomar la parte carmelita que yo te compartí antes de entrar a grabar, que también yo, si bien no estaba en ITESO, tuve contacto con esos carmelitas Ujú. justamente que se forman en filosofía antes de ser monjes. Me da, no, es como esta chispita interesante de, hablas de, puedes hablarle de Dios, puedes hablarle de energía, puedes hablarle de vida, puedes hablarle de misterio. ¿Cómo convive esta parte? ¿Tú eres católico? Ah, o bueno, no sé, ahorita me vas a confirmar si es así, ¿no? ¿Cómo convive esta parte de aceptar que a lo mejor para ti es Dios, pero al mismo tiempo le puedes decir vida, al mismo tiempo le puedes decir energía? ¿Cómo es lo mismo, es igual? Hay un choque ahí. ¿Cómo es esta parte de este, pues de este sin nombre, por así decirlo, por llamarlo? Claro. Es uno de mis temas más complejos que más me ha quitado el sueño, pero diría lo siguiente. Justo mi último libro, que se llama Religarnos, más allá del monopolio de la religión, lo que hago es una crítica feroz a la religión. Y entonces yo te podría responder desde allí, que es un argumento que no puedo simplemente como reducir ahorita, pero puede ser que desde ahí yo te diría no soy católico, pero tampoco soy un no católico y tampoco porque soy budista o porque soy ateo. Para mí todos esos criterios, todos esos paradigmas están dentro de la construcción moderna de lo que llamamos la religión. Y yo justamente lo que estoy criticando es eso, la noción de la identidad religiosa. Y abonando más bien a otro concepto que me gusta llamarle la amistad espiritual. Que pues yo me defino con de nuevo, con las relaciones concretas de las personas de carne y hueso, no por la pertenencia a una institución ni un dogma, sino justamente con tradiciones vivas de personas de carne y hueso con las que me estoy relacionando. Y en ese sentido sí, es verdad. Dentro, digamos, me considero que fluyo, que me sé mover, que sé el lenguaje de la tradición que le podemos llamar cristianismo, y más particularmente del catolicismo, y más particularmente de la ignacianidad y de la espiritualidad ignaciana. Esas, digamos, son como donde he bebido, donde he nacido, donde me he formado. Pero también desde que tengo 18 años practico budismo. Primero tibetano, después conocí el Theravada y finalmente en los últimos 3 años practico budismo zen. En una sangha, que significa comunidad, que justamente es una sangha que nace en España, que está conformada por personas de distintas tradiciones religiosas y espirituales que practicamos el budismo zen, pero sin necesariamente ser budistas. Entonces, por ejemplo, muchos son cristianos y cristianas, hay musulmanes, hay personas agnósticas, ¿no? Eh, y para mí entonces no se trata de definir pues de qué religión eres, sino con quién caminas y cuáles son las tradiciones que te habitan y que son vivas y que realmente tienen una presencia en tu vida real, ¿no? Eh, por ese lado, no quiero como sacar de la mesa o dejar de lado la importancia de esta pregunta, ¿no? De si son lo mismo, de podemos así como homogeneizarlas y entonces pues que todo es idéntico. Yo digo que no, o sea, no, ese es un gran peligro y es justamente la imposibilidad del diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, para que sea posible, como todo diálogo, tiene que haber alteridad, tiene que haber diversidad, tiene que haber diferencia, alteridad radical.
Eh, y entonces yo estoy en contra de pues, afirmar cuestiones como, bueno, sí, es que todas las religiones son lo mismo, al final todos creemos en el mismo Dios. Pues no, ¿no? Pero tampoco lo puedes negar. Afirmarlo o negarlo es presuponer un conocimiento de esa realidad última que yo creo que sería soberbio pretender tener, ¿no? Tanto para negarlo como para afirmarlo. En ese sentido, además de que echas por la borda o a la basura, pues milenios de caminar de tradiciones concretas, ¿no? Entonces no da lo mismo ser cristiano a ser musulmán, no da lo mismo ser budista de una escuela o de otra escuela, ¿no? Porque por algo ha habido esa diversidad y por algo han ido tomando sus decisiones y sus maneras. Entonces, en ese sentido, el gran reto es cómo asumimos esa diversidad en la práctica, en la vida real, para crear y construir un mundo en conjunto sin que se traduzca en la homogeneización, que ese es uno de los grandes pilares del mundo moderno, que creo que es lo que hay que combatir. Oye, Elías, y ahora, obviamente, si nos ponemos a hablar de Dios, nunca vamos a acabar, Ujú. pero ¿cuál es tu concepto de Dios? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Eres más deidismo? ¿Es más un Dios personal? ¿Es más una energía? Ujú. Ahora sí, ahora, obviamente, sin dar una verdad, porque evidentemente en este tema no vamos a llegar nunca a eso, pero Claro. desde tu perspectiva, desde tu sentir, ¿cuál es esta experiencia? ¿Con qué tienes esa experiencia tú? Pues justo me gustaría aprovechar para hablar como de dos libritos que son como los más íntimos que tengo. Uno es Impotente Ternura y el otro es Descubrirte en lo Pequeño. Ambos son libritos que compendian eh, experiencias espirituales mías. Algunas estaba en un retiro, escribía un poema y hace un par de años, no en la pandemia, unos 3 años, los recopilé y se publicaron. Eh, digamos, la salida más fácil es decirte pues que estoy profundamente marcado por el Dios de Jesús, ¿no? Sí, digamos, tengo esa vertiente, pero ¿cómo traduzco eso? Bueno, un Dios que es amor, que es relación. Quitemos la romantización del amor, o sea, cuando Juan en su carta dice Dios es amor, significa Dios es una relación. Y si estamos hablando de la relacionalidad de Dios, inmediatamente pensamos en la Trinidad, que no son tres dioses, que es un misterio, que es justamente el dios relacional. O sea, es algo que a mí me fascina, pero algo que también me fascina, y por eso se llama impotente ternura, que es para mí el rostro de Dios es eso, la impotente ternura. O sea, este libro de la impotente ternura lo que quiere proponer es un Dios que es impotentemente tierno. Y esa es mi experiencia de Dios, ¿no? Un Dios que es impotentemente tierno. Es relación, ¿no? Yo te diría, bueno, no es, sí es personal, pero entendiendo personal como el auténtico significado de la palabra, que no es individuo, sino que una persona es una red de nudos de relaciones. Y entonces en ese sentido, para mí, Dios y la realidad y lo que todos y todos son, y todas y son, somos una relacionalidad, ¿no? Un nudo que tejemos en la relación y yo soy las puras relaciones. Dios es pura relación, la realidad es pura relación y eso no está tan lejos de lo que es el budismo. Y en ese sentido, en polos distintos, lo que yo he vivido dentro del Buda Dharma, dentro de la tradición budista, es algo muy cercano. Y es impresionante, por ejemplo, ver el hermoso diálogo que se puede hacer entre el budismo zen y la mística sanjuanista, por ejemplo, ¿no? De Juan de la Cruz, que tiene que ver justamente con el ir hacia un abismamiento, ir hacia un silencio radical, hacia la nada, ¿no? Y en ese sentido, pues mi espiritualidad y mi noción de Dios va mucho por ahí. Un Dios que lo experimento en lo concreto, que es el fondo de la vida, que está atravesando todas mis relaciones, que es mi relación más importante, pero que al mismo tiempo justamente lo vamos encontrando en un silencio, cada vez más habitando, yendo hacia adentro sin despreciar el afuera, sino que justamente dando cuenta que así como es afuera es adentro y así como es adentro es afuera. Diría eso, ¿no? Sabiendo que pues todo es balbuceo, ¿no? Como diría Juan de la Cruz, un no sé qué que queda balbuceando, ¿no? Oye, Elías, hablabas hace ratito y me quiero rescatar esta parte que tú pones a dialogar, ¿no? A estos místicos. Y me quedaba pensando, ¿cómo es el castillo interior? Con empezar a hablar del nihilismo, con hablar... ¿Cómo logras tú este clic, esta convergencia en el diálogo? Para que al final, más allá de estas críticas que comentabas que se hacían, que se te hacen, para que al final tú lo puedas ver como algo concreto y decir, es que sí pueden dialogar estos diferentes pensamientos y puedes desencadenar algo cuando son aparentemente polos pues diferentes, ¿no? Que podrías.
Para mí el punto de unión es la vida, ¿no? Si nos vamos a Aristóteles, por ejemplo, que nadie va a negar su papel primordial en la filosofía, ¿no? Eh, Realmente, si te pones a pensar, la gran pregunta aristotélica no era sobre la substancia. A Aristóteles lo que realmente le preocupaba era la pregunta de la ética. ¿Cuál es la vida buena? Y para responder eso, pues tuvo que comprender todo, comprender su metafísica, pero en el fondo lo que él quiere saber y decir a los demás es cuál es la forma buena de vivir, ¿no? Para mí ahí está el entrecruce entre todas estas disciplinas aparentemente dispares. Yo lo que intento rescatar en la mística es que la mística no es una experiencia simplemente sublime, transensible del séptimo cielo. La mística es una forma de vida. Es la vida mística. Que vas cultivando una relación concreta con ese misterio y solo se concreta. Me gusta mucho la noción de Teresa de Jesús de oración, ¿no? Orar es tratar de amistar, estando muchas veces ya solas con quien sabemos nos ama. Para tratar una amistad tienes que cultivarla, tienes que venirte a Donas Donuts a comerte una dona y un cafecito, lo que sea, ¿no? O sea, tienes que tejer algo, ¿no? Entonces yo lo que intento recuperar, parto de otra cosa también, desde muy niño en Chapala que te comentaba, vengo de una familia que intentó salir de la ciudad, regresar al campo y vivíamos de sembrar chayotes. Entonces yo tengo esa sensibilidad, digamos, también como medio campesina en algún momento de mi vida y nunca la he soltado. Tengo un pedacito donde siembro tomates, aunque sea en la ciudad, y bueno, siempre que estoy en el campo, pues sé trabajar algo de la tierra, o sea, para mí hay que regresar a la tierra siempre. Eh, Porque siempre he sido bastante crítico y cada vez fui pudiendo articular mejor esa crítica con la vida moderna. O sea, la vida de los automóviles, de los rascacielos, de la prisa, del Instagram, de las redes sociales. eh, lo voy a decir con de estas palabras, la detesto, ¿no? Me causa náuseas, me causa escalofríos. Esa modernidad, ¿no? Pues sí, esa cuestión, ¿no? Mm, y siempre la he contrapuesto con la vida del campo, ¿no? Que yo la he experimentado. Yo viví en una comunidad eh, de origen zapoteca en Oaxaca. He estado en comunidades originales, en pueblos rurales. Siempre para mí la vida buena está allí, ¿no? En esos ritmos. Pero curiosamente, esos son los ritmos místicos. O sea, esos son los ritmos de las comunidades espirituales, de las tarikas sufís, de los monasterios católicos, cristianos, de las comunidades budistas. Esos son los ritmos, ritmos humanos cuya pretensión o cuya finalidad es poder relacionarnos con esa misteriosidad. Entonces, ahí es donde yo hago como este encaje entre toda la crítica político, social, económica, la filosofía y la mística, en la búsqueda de una manera de vivir otra, alternativa, distinta. Y por eso yo ahorita he estado trabajando mucho en lo que le estoy llamando la ascética contemporánea. Es decir, en tiempos de Juan de la Cruz no había celulares, en tiempo del Buda Siddhartha Gautama no había internet, como por ejemplo nociones como la custodia oculorum, que es un término que se traduce más o menos así como la custodia de la mirada, que era propia de los primeros padres y madres del desierto del cristianismo, es decir, cuidar la mirada, cuidar lo que ves, tener esa sobriedad en el ver, en el escuchar, en el gustar. ¿Cómo lo podemos vivir ahora en la era de las pantallas? O sea, imagínate un monje del siglo III en Palestina, pues qué tanto podía ver, ¿no? Comparado con una persona que vive en Nueva York, ¿no? Donde las 24 horas hay luces, pantallas, o sea, estamos bombardeados de estímulos visuales por hablar de un tipo de estímulo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde nos sobreexplotan o entumecen los sentidos. Y lo que hace la mística es ordenarlos de una manera humana y viva para que podamos sentir entonces los sentidos espirituales profundos. Y para mí esa es la intersección, la búsqueda crítica de una alternativa concreta, un modo distinto de vivir. Y a mí lo que me inspira es que yo lo encuentro en los pueblos indígenas y en las tradiciones ancestrales espirituales, ¿no? Llámese cristianismo, islam, hinduismo, lo que tú quieras, ¿no? Eran maneras sin quitar dimensiones criticables, ¿no? No estoy diciendo hay que idealizar y la bienvenida a todo lo que sea religioso e indígena, ¿no? Eh, pero sí que eran ritmos de vida otros, ¿no? Y para mí ahí está el punto de intersección y es lo que a mí me interesa. Buscar
estas dimensiones alternativas al capitalismo, alternativas a este sistema económico social en el que vivimos, encarnadas en estas espiritualidades otras, ¿no? Y eso es la manera en que yo dirijo mis investigaciones y todo va por ahí. Siete místicas para transitar los tiempos actuales, este libro, pues justamente lo que recupero no es, por ejemplo, el perfil de los místicos y místicas que aquí elaboro, sino, por ejemplo, cómo Gandhi experimentaba la verdad en el cuerpo, la noción del caminito en Teresita de Jesús, el discernimiento de Ignacio de Loyola, la oración teresiana, ¿no? ¿De qué se trata, por ejemplo, el dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo? Pues el título lo dice, o sea, es eso. Es como la mística es un saber crítico frente a los saberes hegemónicos del cientificismo, el capitalismo, etcétera. O sea, cómo la mística representa una alternativa crítica real y concreta frente a estos modelos de vida impuestos, ¿no? Y por ahí es donde yo estoy como tejiendo esas intersecciones. Oye, ahorita vamos a retomar este último libro. Tenemos ahí algunas cosillas pensadas para ese. Pero algo curioso y algo interesante es cuando nosotros pensamos en mística o cuando nos quedamos en esto, como en la filosofía incluso misma, muchas veces podemos creer que se quede en el discurso, se quede en qué bonito, se quede en que en la nube ahí del... Pero tú tienes pues una afición por la filosofía política y además lo llevas a la práctica. ¿Cómo logras aterrizar justamente toda esta reflexión, todo este misticismo, toda esta asepsis de vida? ¿Cómo la haces vida? ¿Cómo lo podemos convertir en vida y no quedarse solo en Gandhi o en Teresita? Ese es el reto y yo creo que no hay respuesta, o sea, no, porque ninguna vida o situación vital es igual a otra. Y, o sea, más bien pues mi recomendación o lo que yo veo es justamente evaluar la propia vida y ver dónde están esas posibilidades. Un paso elemental para mí es recuperando una noción de Lanza del Basto, discípulo católico de Gandhi, necesitar poco y lo que necesitamos, necesitarlo poco. O sea, es decir, hacer, por ejemplo, un trabajo ascético de, de qué está de extra en mi vida, ¿no? Desde ropas, cosas, o sea, deseos. A veces puedo estar en la pobreza, pero tengo demasiado deseos, entonces sigo ahí metido en la lógica del consumismo. Eh, Otro es ordenar mi día real, concreto, alrededor, por ejemplo, de la oración y asegurar que por lo menos tenga unos 15, 20 minutos, media hora de oración o de meditación o de práctica espiritual al día y ordenar todo lo demás a raíz de eso. Entonces, levantarme todas las mañanas, hacer mi práctica y entonces, por ejemplo, renunciar a quedarme hasta las 3 de la mañana viendo Netflix o yo qué sé, ¿no? Eh, entonces, o sea, como que cada quien va a tener que buscar, o sea, en el mundo del trabajo precarizado, en el mundo de la explotación, o sea, no hay recetas, o sea, cada quien a su manera. Sin embargo, iría por ahí, o sea, volviendo a la dimensión humana, tratando de poner límites a la tecnología, renunciando lo más posible a ella en un sentido también cuando ya nos desborda y estamos todo el tiempo ahí conectados, conectadas, pero sobre todo tratando de una manera u otra de regresar a la tierra. Vuelvo a eso, ¿no? Experimentar lo que es sembrar, hacer una composta. Es tan impresionante vivir, porque tenemos luego como tú dices, esta abstracción de, ah, sí, la tierra, qué bonito, la vida, la ecoteología, y pues vives igual, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer la composta y experimentar cómo de lo que comes surge de la tierra, o sea, surge de justamente tu composta, surge tierra, y esa tierra puedes aprovecharla para, para sembrar, y eso volverte a comer, y eso volver a hacerlo composta, y entonces realmente percatarse de una manera real de que no eres más que un eslabón más del ciclo de la vida, pues, ¿no? No en la teoría, sino realmente viviéndolo. Son algunas cositas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que yo he hecho que a mí me han ayudado, por ejemplo, renunciar a tomar café, porque quiero sentir los límites de mi cuerpo. Entonces yo, cuando tomé votos budistas laicos, uno de esos es no sustancias tóxicas. Y uno de los argumentos para ese voto budista es porque la iluminación llega en un estado de mente despierto, pero no alterado.
Entonces, si tú estás, por ejemplo, el café, que no quiero satanizarlo ni nada, pero así como todos los estimulantes, el azúcar, el tabaco, hasta la droga más pesada, en realidad pues están fabricados para que aguantes jornadas laborales inhumanas. Entonces cuando tú renuncias, por ejemplo, a tomar estimulantes, particularmente el café, que es uno de los legales, entonces comienzas a sentir el límite de tu cuerpo, ¿no? Y actuar en consecuencia. Cuando dices, voy a no tener ciertos electrodomésticos que son extras. Por ejemplo, pues nosotros, mi compañera y yo, pues intentamos lavar todo a mano, no tenemos lavadora, ni a excepción de raras ocasiones, unas de que sales de viajes se te acumula, pero, o sea, intentamos nunca llevar las cosas a lavar a una lavandería, o sea, lavarlo nosotros, es volver a las manos, volver al ritmo, o sea, como todas esas cuestiones bobas aparentemente, te van regresando una estética contemporánea, ¿no? Que tiene que ver con nuestra vida de ahorita. Oye, antes de volver a otra de las cosas que nos interconectan a nosotros, que es la religión, eh, me llamó la atención que tiene estos textos, que estos textos emanan de tesis de tesis, tu tesis de licenciatura, tu tesis de maestría. Y eso me gusta porque a mí me ilumina como que pensar que los estudiantes, la gente, los chicos que estén viendo, que vean la entrevista, pues pueden pensar entonces que sus trabajos pueden tener realmente una repercusión, pueden realmente llevar algo. ¿Cómo fue, cuando saliste de la licenciatura en filosofía, llegaste a este libro? ¿Cómo fue este proceso? Y ahorita que nos lo muestres, de convertir esta tesis que era para titularte en convertirla en un libro. ¿Cómo nace esa chispa y cuál ha sido ese proceso en ello? Bueno, pues bueno, son los dos. Encuentro, religación y diálogo, reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Y el otro, el que ya les mostré, este es el de maestría, el del dinamismo místico, el primero es el de licenciatura. Pues miren, ahí he de decir que por un lado tuve suerte, porque tanto mi asesora de la licenciatura como mi asesor de la maestría, pues eran personas como muy abiertas, que tampoco eran, ninguno de los dos era academicista. Entonces yo no he tenido esa experiencia que sí veía a muchos de mis compañeros y compañeras teniendo, la experiencia de un asesor o una asesora, pues que o sea, con una noción de filosofía bien academicista, ¿no? Mis tesis, desde que eran tesis, porque claro que tuve que transformar algunas cosas, por ejemplo, reducir el número de citas, ampliar algunas cosas que eran muy eruditas, cambiar el lenguaje, o sea, sí tuvo que haber un proceso editorial y de redacción de una tesis a un libro, hay que hacer ese proceso siempre, pero en realidad no fue tanto, porque mis asesores pues me dieron la libertad, pero fue porque yo de antemano, digamos, me propuse pues a escribir cosas que pudieran llegar a alguien y que tuvieran un interés y lo más importante, que realmente tuvieran significado para mí. Esto es un arma de doble filo porque ciertamente yo no les recomiendo necesariamente que su tema de tesis sea tu tema más importante de tu vida, porque entonces, sobre todo en licenciatura, en maestría, pues no tienes el suficiente tiempo, las herramientas en ese momento y siempre vas a quedarte como medio inconforme, ¿no? Pues porque según tú quieres escribir ya tu respuesta a tu tema más importante y no va a suceder en la licenciatura. Pero eso no significa entonces que hagas una tesis sobre algo que ni te interesa, ¿no? Entonces, más bien como que agarra una vertiente de algo que te interesa, etcétera. eh, y para mí, pues va por ahí. O sea, como que muchas personas dicen, o sea, hay como este dicho, ¿no? Al- algunos escriben como eh, para los demás, ¿no? Como para darse a conocer. A mí siempre me gusta escribir para entenderme. Y dos, nunca escribo en solitario. O sea, eso no significa que siempre tenga alguien aquí al lado mío. No, o sea, todo lo que escribo lo discuto antes. O sea, hay muchas voces, hay muchas historias, hay muchas críticas de lo que escribo antes de que salga publicado, ¿no? Son voces colectivas todas, aunque sea pensamiento mío, ¿no? Son diálogos que yo voy teniendo. Entonces yo iría por ahí, ¿no? Como es muy bonito realmente apostar por una investigación filosófica,
que te haga sentido y que le haga sentido a las personas con las que te rodean. De hecho, por ejemplo, ya en lo concreto, el libro de licenciatura pues salió publicado en buena medida también porque, bueno, se trata del diálogo interreligioso. Yo aquí hablo de cómo el diálogo interreligioso es un camino espiritual y lo argumento filosóficamente. Critico otras nociones filosóficas del diálogo, ¿Y por qué salió publicado? Pues porque yo llevo pues ya desde los 15 años más o menos caminando con muchos colectivos de diálogo interreligioso en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Europa, hasta en Asia. Y entonces pues este libro surge de que mucha gente estaba interesada en que saliera y salió, ¿no? Incluso económicamente, o sea, la Fundación Carpe Diem Interfe, era una fundación de diálogo interreligioso, puso parte del dinero para que saliera. O sea, porque son textos que son colectivos, pues, o sea, tienen que ver con la comunidad. Y para mí la filosofía tendría que regresar a eso, como me dijo un amigo, ¿no? De hecho en común, Dante, ¿no? Eh, que pueden ver su video también por acá. Y esto sin desprestigiar a quien quiera hacer una investigación sobre autor, ¿no? Se necesitan. Yo siempre acudo a las personas expertas en Hegel, en Marx, que yo no lo voy a hacer ni me interesa, ¿no? Entonces voy a leer a quienes sí lo son. Pero a estas alturas del partido, ante las crisis que estamos habitando, dedicar tu doctorado en filosofía para discutir el renglón número 5 del parágrafo 30 de la fenomenología del espíritu, dices, güey, la gente está muriendo de hambre, no hay agua, ¿no? Hay que pensar esas cosas, ¿no? O por lo menos cómo articulas el parágrafo de Hegel en esto que está sucediendo, ¿no? Iría por ahí. Por eso los libros tienen sentido cuando son colectivos y corresponden a cosas que están sucediendo, ¿no? Por ahí iría. Ahorita que hablas un poco de la génesis de los libros, tienes bastantes, dices que es colectivo, pero ¿cómo haces este proceso? Lo platicas primero, llegas después a la computadora, lo escribes, lo meditas, lo reflexionas. ¿Cómo es de partir de la idea a realmente verlo y palparlo? ¿Cómo es? Porque tienes varios, entonces que nos des esos consejos como escritor, en tu proceso, obviamente, de cómo llegas a desencadenar en uno de los libros. Cada libro es diferente. Cada libro es diferente. Hay cosas que sí son como lineales a todos. Escribir implica disciplina. Ahorita, o sea, mucho de lo que pude escribir fue porque no tenía yo como un trabajo fijo. Y entonces brincaba de esto a otro, daba cursos, pero tenía más tiempo, sobre todo en pandemia que mucho era virtual. Ahorita pues estoy en medio en sequía, o sea, digamos, estoy escribiendo cosas para blogs y cosas por el estilo, pero no, ahorita no tengo tiempo para sentarme, pero a lo que voy es que una de las cosas es, tienes que agarrar disciplina, o sea, sin disciplina no puedes escribir, no puedes ser escritor en el sentido amplio de la palabra, puedes escribir y a lo mejor en 30 años publicas algo, ¿no? Pero pues como todo en la vida, 1% talento, 99% disciplina y entrega, ¿no? Entonces sí, sí implica mucho de eso. Otro es que pues sí tiene que ser dialogado en el sentido de que detrás de un párrafo de escritura hay 30 libros de lectura, ¿no? O sea, lo que voy es que dialogado no solamente con personas vivas, también con autores y autoras. Entonces, en ese sentido, pues sí tienes que leer mucho. Y a mí leer me inspira. Me inspira. Entonces, yo siempre que leo, pues subrayo, 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 tomo notas, voy apuntando, tengo esta idea ya, esta. Pero son cosas que surgen de mi cotidianidad. Por ejemplo, ahorita te cuento cuáles son los proyectos editoriales en los que estoy, que tengo abiertos, porque eso es un poco también un mal mío, un defecto, que no puedo escribir solo una cosa a la vez. Tengo como 5 o 6 proyectos editoriales y cuando tengo el mood de escribir, escribo este. O sea, hay unos que son más como que estoy más en índole espiritual, así, entonces escribo ese libro y luego estoy así enojado con el mundo y la política y escribo este otro, ¿no? O sea, como que, y tengo 3 o 4. Ahorita, por ejemplo, tengo uno sobre diálogo interreligioso, otro, digamos, como una versión menos académica que este, más de divulgación. Estoy escribiendo ese, ¿no? Estoy escribiendo uno que va a ser la recopilación de distintos escritos que estoy publicando en el blog Cristianismo y Justicia de España, de los jesuitas de Cataluña, que estoy tratando de vislumbrar esto que les decía antes de la ascética contemporánea. Entonces, ahí he escrito desde hace ya año y cachito textos, por ejemplo, sobre espiritualidad, atención y tecnología, sobre el wellness espiritual, ¿no? Por ejemplo. O el siguiente que va a salir es sobre un concepto que ahí medio me estoy inventando, que es el de Spiritual Travel Blogger.
porque existe la noción del travel blogger, o sea, estas personas que son blogueros, pero que su contenido son sus viajes y viven de eso. Y yo creo que hay un tipo especial de travel blogger que es el spiritual travel blogger, que son estas personas que van por el mundo tomándose selfies en posiciones de yoga, meditando y no sé qué. Entonces estoy como haciendo una crítica a todo eso, de dónde viene, qué repercusiones tiene. Y entonces estoy haciendo como un compilado. Eso, o sea, como agarrar estrategias, agarrar calma. Otro libro que, o sea, que estoy es sobre una compilación de reseñas que estoy escribiendo con un amigo. Que quiero hacer como un libro sobre el hartazgo de esta sociedad. Entonces, un capítulo sobre el capitaloceno, un capítulo sobre sobre el Airbnb, un capítulo sobre el Uber, un capítulo sobre el trabajo precario, un capítulo sobre la guerra contra el narco. O sea, queremos hacer como, bien, estamos bien jodidos por donde ahí estamos, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que va la vida, o sea, la vida te da que escribir y lo haces. Solo si es disciplina, mucha lectura, mucho diálogo con los demás y con la realidad, eh, y mucho ensayo de error. O sea, escribir tiene que ser escribir y borrar, escribir y borrar, escribir y borrar, sacar notas, tallerear las notas. O sea, es una disciplina, es un arte, diría yo. Y antes de irnos a lo religioso para ir cerrando, tienes el dinamismo místico, que es el de tu tesis de maestría, es de lo más reciente que tenemos ahorita al día de hoy. Más o menos, y adelantándoles a ustedes, este libro tenemos sorpresitas ahorita porque después viene como una segunda parte que queremos hacerlo en directo y hacerlo más dinámico. Entonces, bueno, simplemente que nos demos unas pinceladas. Comentarles es algo que admiro y me gustó mucho. El libro, les vamos a dejar igual los enlaces en la descripción, tiene libre descarga, entonces no es, él lo dice en la presentación de su libro que tiene, igual se los dejamos para ahí cuando presenta su libro en su canal de YouTube, tiene como que este vertiente de que no hay pretexto para no leerlo porque lo pueden bajar, o si no pues también lo pueden comprar si les gusta lo tradicional, lo típico y sentirlo y aparte apoyar al autor. Pero entonces, ¿de qué va? Porque nos falta un adelanto para lo que viene de, porque me va a tocar la tarea de leerlo, entonces veme haciendo como la sintaxis. Pues miren, como les decía, el objetivo del libro es mostrar cómo el saber místico es disidente y crítico frente a lo que yo llamo ahí la epistemología hegemónica. Entonces, para hacer eso, tengo que hacer dos cosas. Describir qué es la epistemología hegemónica y describir qué es el saber místico para entonces argumentar por qué este segundo es crítico ante el primero, ¿no? La epistemología hegemónica yo entiendo como en tres pilares. Es el saber hegemónico, es hegemónico no porque actualmente sea el más cotidiano o el que domina, sino que es hegemónico porque su lógica es hegemónica. O sea, es decir, los saberes que son hegemónicos son aquellos saberes que se creen los únicos válidos, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos tener un saber que domine, ¿no? Que el día de mañana un saber no hegemónico se convierta en un saber predominante. Pero con lo que yo estoy hablando de un saber hegemónico, son los saberes que su lógica crea hegemonía, es decir, que no aceptan nada fuera de sí mismos y que, por lo tanto, se autodefinen como el único criterio de validez o el único criterio de verdad. Para mí eso es el cientificismo. Ojo, no es una crítica simplona a la ciencia, no estoy en contra de la ciencia. Estoy en contra del cientificismo, que justamente es la reducción de la verdad a lo que un cierto tipo de ciencia considera como válido, ¿no? Que es la ciencia moderna propiciada por el capital, ¿no? Entonces yo lo que hago en una primera parte del texto es describir, explicar qué es esta epistemología hegemónica. Yo digo que tiene tres pilares, que son abismalidad, totalidad e idolatría. Yo parto ahí del diálogo con tres autores, hay más de por medio, pero básicamente son tres, que son Ventura de Sousa Santos, Emmanuel Levinas y Jean-Luc Marion, pero también meto a Catherine Pickstock, Enrique Leff, Víctor Toledo, eh, Donna Haraway, Judith Butler. O sea, hay muchos autores y autoras de por medio, pero básicamente los tres términos los rescato estos tres: abismalidad de Boaventura de Sousa Santos. No me voy a meter a describir cada uno, pero va por ahí esta noción de considerarse el único válido. Totalidad, Emmanuel Levinas, que es esto de que no hay un afuera, no hay un otro en ese saber, porque todos los otros son desprestigiados, ninguneados, diría Galeano.
E idolatría, diría Jean-Luc Marion, porque es un saber idoláctrico, porque crea los conceptos se convierten en ídolos, ¿no? Eh, entonces describo cómo funciona, cómo opera ese saber y parto de la premisa de que todos los saberes producen y reproducen prácticas sociales concretas y que las prácticas sociales concretas fortalecen esos saberes. Es como una suerte de círculo vicioso, ¿no? O sea, este saber hegemónico produce prácticas sociales como capitalismo, colonialismo, y cuando vives eso, como que fortaleces ese saber, ¿no? Es como esta retroalimentación del saber y la práctica, que no es una discusión estilo que fue antes el huevo o la gallina. Bueno, es que se van retroalimentando, ¿no? Y para destruir eso, tienes que cambiar la práctica para poder cambiar el conocimiento. O sea, esa noción de que podemos cambiar la manera de que conocemos simplemente sentados en un equipal bonito como este, y que te caiga una epifanía, pues no, o sea, la única manera de cambiar el pensamiento es cambiando la vida. Eh, y por eso vuelvo a lo anterior, ¿no? Que es este argumento de entonces volver a la vida, a la pregunta por la vida, que a eso me lleva la mística, porque de nuevo, la mística es un saber performativo y experiencial. Y entonces, ya en un segundo momento, lo que pretendo es describir qué es ese saber místico, ¿no? Y ahí lo pongo en términos de la fe y la confianza, cómo opera ese dinamismo, que es un saber relacional, que es un saber experiencial, que es un saber que se sabe humilde, porque digamos, la mística es uno de estos saberes, como hay nociones como por ejemplo la nube del no saber, que es un texto místico anónimo, pero importante medieval, o la docta ignorancia de Nicolás de Cusa, o el entender no entendiendo toda ciencia trascendiendo de Juan de la Cruz, son saberes del no saber. Son saberes humildes porque saben que toda experiencia y conocimiento del misterio nunca va a agotar el misterio. Y esa es la diferencia con los saberes hegemónicos supuestamente poseedores de la única validez, que a diferencia de un saber humilde, los saberes hegemónicos consideran que están en posesión de la verdad, ¿no? Y la mística más bien asume que todo lo que puedes conocer de lo divino es paja, ¿no? Como Tomás de Aquino, que al final quemó muchas de sus cosas diciendo porque, o sea, todo esto se queda así muy, muy cortito si lo comparamos con ese misterio. Entonces de eso se trata, de mostrar eso y hacer una invitación a que este saber místico pues puede ser un camino para crear mundos distintos. Así que espérenlo porque venimos pronto, vamos a hacer igual un live y algo para presentarlo, para debatirlo, para platicarlo. Así que este es como el preludio para ir calentando motores. Ándale. Eh, en toda la charla han venido temas como los judíos, el cristianismo, los musulmanes, los budistas, eh, y todo esto se cierra en el diálogo interreligioso. Es algo particularmente que a mí me gusta, es algo que me encanta, pero es algo que también en palabras muy concretas es difícil lograr para muchas personas. Eso de entender al otro, que es diferente en lo que yo creo, puede chocar. O sea, al final del día, todas estas discusiones, todos estos prejuicios que hay con los musulmanes, con estos, con otro, que te conflictúa, te dificulta. ¿Cómo es en la práctica dialogar? Porque tienes diálogos con personalidades y con grandes pues, personajes de estos movimientos religiosos. ¿Cómo es en la práctica entenderte con estos personajes que son diferentes, que entienden la vida de una manera diferente y cómo se logra esta armonía interreligiosa? Empezaré diciendo justo comentando, y sé que no era tu intención, pero diciendo que justo de lo que no se trata es de entender a nadie, ¿no? Sino pues de entrar en una relación real, porque si te pones a pensar, y es algo que para mí es muy claro, o sea, en realidad toda relación interpersonal es interreligiosa. O sea, yo nunca voy a lograr entender tu experiencia. La experiencia es intransferible. O sea, la experiencia personal es intransferible e intransmitible, impronunciable en realidad. O sea, en este momento, por eso existe la comunicación. Si no existe, digamos, si la experiencia de las personas fuera idéntica, o por lo menos fuera perfectamente transmitible, o sea, si yo te pudiera transmitir lo que yo siento y experimento cuando me estoy tomando este chocomilk, digamos, no habría necesidad de comunicación. Sería una suerte como, no hay nada que comunicar porque no hay misterio. La misma
digamos, alteridad entre las personas y los seres humanos es lo que crea la necesidad de la comunicación. Entonces la comunicación funciona siempre desde esta paradoja, en el sentido de que está hecha para transmitir ideas, experiencias, sensibilidades, y al mismo tiempo el hecho de que siempre va a fracasar en su intento, ¿no? Bueno, si eso funciona, o si eso está en operación en lo más cotidiano, como puede ser estar juntos aquí comiendo unas donas, pues qué más no va a suceder con las experiencias más profundas de la vida, las experiencias espirituales, místicas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, podemos ponernos también más histórico y decir que hay distintos tipos de diálogo interreligioso, unos son más políticos, de hecho, parte de lo que yo propongo en este libro es distinguir distintos tipos de diálogo interreligioso, unos que son como más políticos, diplomáticos, ¿no? Como diciendo, a ver, bueno, si tú eres un político, tienes que pues tener una campaña política que no sea agresiva o ofensiva para otras tradiciones que tú sabes que habitan en el condado, en el municipio que tú vas a gobernar, ¿no? Eso es un tipo de diálogo interreligioso, digamos, muy pragmático, que es útil y está bien que exista, pero no es el diálogo interreligioso más profundo, ¿no? El diálogo interreligioso más profundo, para mí, es el hecho de asumir el diálogo interreligioso como un camino espiritual. Y eso es justo lo que yo quiero plasmar en este libro. Para mí, el encuentro con los demás en su diversidad, implica lo mismo que implica un camino espiritual. ¿Por qué? Tienes que entrar a una tierra de nadie, donde no eres el dueño, ni el que más sabe, ni eres la última coca del desierto, ni el más poderoso, ni tus chicharrones truenan ahí, ¿no? Cuando entras a la tierra de nadie, de la interculturalidad, del diálogo interreligioso, lo que sucede es un proceso de humildación, no humillación, de irte haciendo más humilde. Y eso es la base de cualquier camino espiritual. Entonces, el camino espiritual necesita autoconocimiento. Para entrar a un diálogo interreligioso también necesitas conocer tu propia tradición y conocer la del otro. Para un camino espiritual necesitas saborear los silencios. También en un diálogo interreligioso necesitas saber cuándo callarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí hay muchos hilos que entrecruzan entre el diálogo interreligioso y la espiritualidad. Y para mí, además, en mi vida concreta, el diálogo interreligioso ha sido, en esta concepción tan amplia que refiero, ¿eh? O sea, para mí cuando yo digo hago diálogo interreligioso no me refiero exclusivamente, que sí lo hago, digamos, poner a dialogar religiones. Pero también cuando yo estoy, por ejemplo, trabajando entre académicos, filósofos de distinta tradición, puta, es un diálogo, son más dogmáticos que los Peores, ¿no? cardenales, ¿no? Este, entonces yo ahí, en el diálogo interreligioso, he encontrado el, la comunión o digamos la interrelación entre filosofía, espiritualidad, argumentos sociales. Digamos, es como el campo donde yo he encontrado todo lo que me encanta en un mismo lugar, ¿no? Eso. Y ya para hacer ahorita que dices que lo has hecho, que haces este diálogo tradicional o lo que podemos entender como algo interreligioso, de poner a dialogar religiones, una experiencia, algo, quizá incluso a lo mejor, o que nos puedas contrastar la parte, cómo entraste tú, a lo mejor la primera vez que ibas y que te ibas a estar rodeado de gente de tutti frutti de todas las religiones, y a lo mejor el cómo ahora Elías lo ha vivido, lo ha experimentado en este crecimiento tuyo, que nos puedas compartir así como que esto ha sido como que quizá mi lección, aparte de todo ahorita que nos comentaste del silencio y lo demás, que te haya marcado a ti personalmente. Para mí han sido los amigos. Los amigos, las amigas del diálogo interreligioso es algo que a mí me apasiona. Tengo muy buenas amigas y amigos que he hecho. Puedo hablar de distintas experiencias. Una muy significativa, por ejemplo, fue haber ido a Azerbaiyán como parte de un congreso, un espacio interreligioso. Eh, fue una experiencia maravillosa, fue entrar realmente en una cultura totalmente otra. Porque, por ejemplo, he ido a países de América Latina, Europa, Estados Unidos. Pues hay como cercanía, ¿no? Aunque hables otro idioma, pero Azerbaiyán era otro mundo, o sea, era otra lógica moral, tratar a las personas, la cercanía, qué tanto te puedes acercar, qué tanto no, los ritmos de la comida, quién empieza, o sea, era otro mundo, ¿no? Entonces, a mí este impacto de la sorpresa es algo que me lleva mucho, me llena mucho del diálogo interreligioso. Eh, Hay personas muy sabias allí,
en el diálogo interreligioso, personas que son muy abiertas, ¿no? Muy accesibles. También hay personas muy comprometidas con el cambio social y que es inspirador conocer historias de gente trabajando para que haya más agua en las comunidades de África. O sea, todo eso, verlo en vivo es maravilloso. Pero yo me quedaría justo con las amistades, hasta incluso amorosas. O sea, yo, digamos, ya tengo mi compañera, lo que sea, pero pues llevo haciendo esto muchos años y por supuesto que tuve mis noviazgos con personas de otras religiones, ¿no? Y eso es también un aprendizaje enorme, ¿no? Entonces, para mí lo bonito es eso, o sea, la interacción, el conocimiento, la amistad, y darnos cuenta de que pues es que el mito de que de la diferencia hay conflicto, pues no. Y ya antes ahora sí, ya para cerrar, aunque lo vamos a dejar aquí, como les comentábamos en los comentarios, ¿cómo podemos acceder a ti? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde estás? Que nos digas, no sé si redes o al menos la página, no sé, que nos compartas cómo podemos llegar a Elías. Bien, pues como decías al inicio, pues coordino el blog Amanecer, que es un proyecto que podemos platicar en otra ocasión de dónde. Es un proyecto pues más de índole personal, se han involucrado otras personas, pero que lo tengo desde que estoy en la licenciatura, entonces ya pues me atrevería a decir que ya unos 9 años con él. Eh, ha ido evolucionando y ahí pues tenemos distintos espacios, como mencionabas, un Instagram, que es lo que menos, no me gusta, no soy bueno en Instagram, pero lo tenemos. Facebook está más como despierto y sobre todo YouTube es donde últimamente ha habido como más interacción, videos y demás. Entonces tal cual, o sea, buscan Blog Amanecer en YouTube o en Instagram o en Facebook y ahí nos van a encontrar y ahí me pueden escribir, ya sea directamente por Instagram o por Facebook y también pues hay un correo, ¿no? amanecerblogmística@gmail.com. Ahí me pueden escribir también un correo y con gusto podemos interactuar. Ahí podrán ver pues más o menos lo que he hecho. Tengo una página en academia.edu donde ahí pues voy subiendo también los escritos. Hay algunos de los libros de libre acceso están allí, algunas introducciones de los libros que no son de libre acceso, pero también ahí están todos mis artículos, ¿no? También es algo que me ha gustado mucho, o sea, publico artículos ya sea en revistas o en blogs. Y ahorita pues sobre todo estoy escribiendo en el blog de Cristianismo y Justicia. Entonces si ustedes se meten a Cristianismo y Justicia van a encontrar, ponen Elías González Gómez y van a encontrar pues ya como unos 10 o 12 o más artículos por ahí. Excelente, Eliano. Pues muchísimas gracias por la charla, por el momento y por el apadrinazgo que nos estás dando en romper, pues justamente lo que estabas diciendo tú, esta parte de la presencialidad, esta parte del persona, esta parte de interactuar. Porque pues sí, es muy bonito las pantallas y todo, pero al final del día no hay como hacer esto Eso, y que esté alguien allí y exacto. que podamos platicar. Así que muchísimas gracias por el momento. No, pues muchas gracias. Y pues gracias a ustedes también. Pues ahí esperamos sus comentarios, quejas y sugerencias también.